miércoles y es mucho agradecido por parte de la casa, por su presencia, por la presencia de los ponentes que nos acompañan hoy para hablar de la unidad de la Totska. También de parte de la alcaldía les agradecemos que estén aquí, también a los ponentes por prestar su tiempo y su voz a este espacio. Y pues ya, me doy la palabra aquí para que empecemos con la plática. Gracias por estar aquí con nosotros en esta noche de museos para charlar justamente de este conversatorio de la crónica como acto de empatía. Y pues bueno, en el marco de la exposición a una mujer imprescindible de nuestra historia, nuestra querida Elena Poniatowska-Amor, nos reunimos hoy para recordar algo fundamental, que escribir es antes que nada saber escuchar, acercarse al otro con sensibilidad. Eso nos enseñó Elena, que la crónica no es solo narrar con hechos, sino también con respeto y con empatía. Dar voz a quienes muchas veces no la han tenido. Hoy, en este espacio que honra su nombre, nos invita a mirar la palabra como acto de responsabilidad y de humanidad. Porque escribir, cuando se hace desde el corazón, también es un acto de justicia. Y bajo ese espíritu de escuchar para escribir, hoy nos acompañan tres voces que han dedicado su vida a la cultura, a la memoria y a la palabra. Nos acompaña el día de hoy nuestra querida maestra Ángeles González Gabio, destacada periodista, historiadora y cronista de la Ciudad de México. Desde hace más de 3 décadas, su voz y su pluma han retratado el alma del centro histórico, convirtiéndose en una de las más grandes referentes de la memoria urbana de nuestro país. Premio Nacional de Periodismo y una figura fundamental de la crónica contemporánea. Es un verdadero honor tenerla con nosotros. Muchas gracias, maestra, por estar aquí. También quiero presentar a nuestro querido amigo Felipe Poniatowski, que también nos acompaña, que pues, ha realizado una carrera audiovisual, es un gestor cultural con una sólida trayectoria en el cine, la televisión y la comunicación cultural. Es director de la Fundación Elena Poniatowska-Amor, ha sido pieza clave en la preservación y difusión de uno de los legados más importantes de la literatura mexicana, así como de cuidar el archivo científico y personal del astrónomo Guillermo Alba. Felipe es un puente vivo entre la memoria y las nuevas generaciones. Un fuerte aplauso, por favor. También nos acompaña nuestro querido Fernando Olvides, escritor, investigador e historiador egresado de UNAM, mayordomo y cronista de la mayordomía de San Mateo Churubusco. Su labor es resguardar la memoria viva de nuestras tradiciones y fortalecer el vínculo entre la historia, la comunidad e identidad. Un guardián de la memoria de nuestros países. Me honra además compartir que los tres ponentes forman parte del Consejo Cultural Continua en Movimiento, que impulsa la cultura como motor de transformación social. Bienvenidos y pues escuchemos, sintamos y que dejemos que la palabra haga lo suyo. A continuación les doy la palabra al maestro Poniatowska. Gracias, Gerardo. Soy el presidente de la FIFCO, gran amigo y compañero. Muchas gracias. Ángeles, muchas gracias por estar aquí. A todos y a todas, gracias por estar aquí el día de hoy. Quiero dar las gracias a la alcaldía de Álvaro Obregón, a Javier López Casarín, por darnos espacio para presentar esta plática. ¿Cómo empezar hablando de la crónica? La crónica, como una forma más honesta, no hay un género literario que sea como él. Es un modo de mirar al otro sin reducirlo. Es un acto de empatía que se detiene donde no hay prisa, donde nadie se detiene. Cuando el mundo solo quiere opinar y no observar con paciencia, lo que casi siempre se vuelve invisible.
Eso es un poco de la crónica y un poco de empatía. Empatía no es poseer al de al lado, no es un impulso moral tampoco, es ni convertir el dolor ajeno en espectáculo, más bien es el esfuerzo de comprender la experiencia humana desde adentro, desde uno mismo. Gracias, Elena, que acaba de llegar, una persona por cual se están haciendo estos homenajes, Elena Poniatowska. Un cronista se convierte en un puente, traduce la realidad cotidiana en palabras que le permiten a otros sentirla, imaginarla, reconocerla. Cuando la crónica está bien hecha, no solo informa, revela, hace al lector que se pregunte qué siente de estar ahí, qué se siente por estar ahí, y hace al lector empático con la lectura y con la crónica que está leyendo en ese momento. También empatía es una crónica obligada que nos dice cómo se consume un producto, viendo esa tragedia no como tendencia, sino como resistencia, que es diferente. Desacelerar la mirada es un acto empático, ir al ritmo del otro es un acto empático, pensar como el otro, pero no es pensar, no voy a pensar por ti, sino voy a tratar de ir a tu ritmo y tratar de pensar en cómo tú piensas para estar en un acto empático. Entonces la crónica no solo cuenta con los pasos, cuenta con lo que significa, con el significado, con la atención cuidadosa y humana del otro, del que esté enfrente a mí. Una gran cronista que hacemos este homenaje, y por eso esto se llama la crónica como un acto de empatía, que es por supuesto Elena Poniatowska. Y un libro que siempre lo ha dicho y que siempre ha estado ahí es La noche del Tlatelolco, hablando de los estudiantes del 68. Entonces, hablando un poco de esto, hablando de Elena, que a mí me cuesta trabajo, porque como ven, soy su hijo, y hablando de la empatía que tiene Elena con el otro, con el entrevistado, y cómo Elena va caminando los pasos poco a poco. La Elena va caminando los pasos poco a poco del otro, va sintiendo lo que él siente, y esto se traduce en pluma y papel, y después llega a los lectores. Es ahí. Una enorme emoción estar aquí. Yo tengo muy buen recuerdo de esta casa, cuando yo dirigí el Consejo de la Crónica en la Ciudad de México. Desapareció. Guillermo Tobar, precisamente. Aquí se hicieron muchos homenajes, cuando se inauguró esta casa, y se hicieron muchos homenajes a miembros del Consejo de la Crónica, como Pedro Portilla, Gonzalo Paz, José Luis Martínez, en fin, entonces, sí, me dio mucha emoción venir aquí a platicar, y bueno, sobre todo en un evento para Elena, que es, no sé, la cronista más admirada, como, no nada más como cronista, sino como ser humano. Yo creo que todas las gentes que escribimos, las mujeres que escribimos, para nosotros ha sido siempre un modelo Elena, la verdad. Porque aparte, lo que me fascina de Elena es su sencillez que nunca ha perdido, que es una característica de las gentes grandes, ¿no? Mira qué linda es estar con sus manos, como si nada, una estrella que ya está en primera fila. Qué lindo. Muchas gracias por invitarme. Y mira, la crónica en México tiene una enorme historia. Yo creo que es de los países que de verdad tiene más crónicas, podemos remontarnos a la época prehispánica. La verdad, todas las grandes culturas hicieron grandes crónicas que lamentablemente la mayoría fueron destruidas, como son los que llamamos códices, pero eran crónicas extraordinarias. Fíjate, muchos de los frailes que escribieron esas crónicas después se arrepintieron enormemente cuando se dio cuenta de lo que contenían, ¿no? Y su poesía. Afortunadamente, pues tenemos el trabajo que nos hizo Guillermo Portilla y otro que va de Garibay, que nos tradujeron muchas de esas crónicas maravillosas. Y
y el trabajo sobre todo de Sagún, de Fernando Sagún, que él recogió toda esa cultura extraordinaria a través del Colegio Grande de Tlatelolco, donde se llevó a los jóvenes hijos de los caciques, les estudiaron castellano, les enseñó latín, y los hizo entrevistar a todos los viejos que habían sobrevivido a la conquista, los sacerdotes, los gobernantes, y entonces les hizo platicar, les preguntaran de todo, de sus dioses, de cómo educaban a sus hijos, de sus leyes, de todas sus creencias, de su medicina. Y fíjense, cuando terminó el trabajo, bueno, no se ha leído, son 3 tomos de este tamaño, son una joya. Y se dio cuenta que era una cultura riquísima, y dijo, en muchos sentidos, es superior a la nuestra, fíjense, el verso superior que a la española en muchos sentidos. Bueno, entonces, aquí te voy a leer un fragmento porque esta me encanta, en una descripción que hace en el poema de la ofrenda perpetua, el estado concedido en Portilla, que dice, allí donde están las casas de verano, allí donde están las casas de pluma de Quetzal, es donde reinas tú. Es donde reinas tú, Moctezuma, se refiere a Moctezuma. Te hiciste digno y allí perduran tu fama y tu renombre. Donde se pintan nardos, donde se pintan escudos, allí es Tenochtitlan. Allí perduran siempre las flores preciosas. Allí abren sus coronas flores del corazón. Maravillosamente perduran en Coyoacán las preciosas pinturas y el cúmulo de libros. Fíjate, aquí nos enteramos de la belleza que era Tenochtitlan, ¿no? Que es algo. Esto lo van a descubrir los españoles detalladamente, ¿no? Nos impacta. Dicen que nunca habían visto una ciudad como esa en ninguna parte del mundo. La comparaban con las ciudades que escribían en los cuentos de Amadís, que se hacían con fantasía, ¿no? En medio de sus 5 lagos de diferentes tonalidades, se levantaba esta ciudad con templos y palacios impresionantes, pintados de colores, cruzados por canales, los subterráneos de carros. Era de verdad una locura. Pero en esta crónica es una manera poética de conocerla, es más maravillosa. Y fíjense algo interesantísimo. No sé si se fijaron, que habla del cúmulo de libros, o sea, tenían casas de libros, tenían bibliotecas, grandes bibliotecas. Eso es algo que poco se sabe, porque se destruyó muchísimo. Entonces, es fascinante, porque estas son crónicas que tenemos, ¿no? Que podemos ver en el presente. Y bueno, durante todos los siglos, a mediados del siglo XVI, ya en 1553, tenemos el primer cronista oficial, que fue Francisco Cervantes de Salazar, quien escribe sus diálogos en latín para sus alumnos de la universidad. Y son deliciosos porque mencionan 3 personajes. Uno viene a conocer la ciudad de México, un freño, y 2 de aquí, y lo llevan a recorrer la ciudad, parte de lo que ahora sería el Caballito, ahí en la Plaza Tulsa. Y van a recorrer a caballo esa ciudad del siglo XVI, del mediados del siglo XVI, que en realidad tiene 30 años de nacida. Y fíjense lo fascinante, que la van describiendo, con una gracia además, porque le dicen, mira qué ciudad, mira qué casas. Y dice el fregaño, sí, oye, parecen fortalezas. Sí, claro, es que así se han hecho. Porque como es una ciudad rodeada de agua, no podemos amurallarla. Entonces se hacen las fortalezas por cierto que no se tomó un levantamiento, porque haya aparecido, ¿no? Durante la conquista. Bueno, recuerden la famosa, antes noche triste, ahora noche victoriosa, ¿no? Ahora cambiamos, pero es una derrota terrible, ¿no? Entonces van ellos aceptan, y fíjense, van escrito la iglesia mayor, todavía no hay la catedral, pero ya hay una iglesia ahí donde suele estar la catedral. No es una iglesia sencilla, ya está la universidad, la universidad. Y dice, no, que la iglesia es una ciudad tan grandiosa, no merece esta iglesia tan modesta. No, con todo eso ya se está proyectando una mucho mayor grande como la catedral de Sevilla. Y vamos después de esa sencilla, por eso no surgía como una iglesia. Pero fíjense una cosa interesantísima, que esa ciudad prácticamente se destruyó por las inundaciones, por los temblores,
Los españoles no sabían convivir con el agua. Entonces, de las primeras cosas que hicieron fue cegar las acequias. Y ustedes saben que empezaron a sacar el agua de los lagos. Y claro, esto rompió el equilibrio ecológico que habían logrado con una gran habilidad los mexicas. Tenían unas hidráulicas importantísimos, eran grandes ingenieros. Entre otras, un dique famoso, Alvarado de San Salvador, un dique que separaba las aguas dulces del lago Negro de las aguas saladas del lago de Texcoco, pero tenía compuertas. Entonces, cuando según las lluvias o las secas, las salieron a cerrar. Y todas las entradas de los canales, de las secas que estaban a la ciudad, no tenían compuertas. O sea, era una cosa extraordinaria. Y todo eso lo destruyeron, ignorantes de la importancia que tenía. Y la ciudad padeció unas inundaciones espantosas. Hasta una en 1629, que llovió 5 días, dicen que sin parar, noche y día. La ciudad se alejó totalmente. Bueno, estuvo 5 años, cada vez pensaron cambiarla de lugar. Tal vez traía Coyoacán, por ejemplo. Pero finalmente decidieron reconstruirla, porque casi todas las construcciones se terminaron. La reconstruyeron en un lugar, pero ya en un estilo nuevo. Esas casas con fortaleza ya estaban totalmente integradas a la población indígena con la población española. Ya venían los negros, ya había un mestizaje total. Porque en un principio, cuando la ciudad española, quisieron dejar a los indígenas en barrios alrededor. Pero todo el tiempo se los llevaban a sus casas, porque querían que los sirvieran, ¿verdad? Y aparte, pues, se manejaba con los muchachos indígenas, que no tenían mujeres en un principio. Total que empezó un mestizaje absoluto, y los llegaban los negros también. Entonces era una ciudad, ¿verdad? Desde siempre fue una ciudad muy, muy rica, muy mezclada. Pero entonces ya se va a hacer toda esa ciudad de la que se va a rehacer en el siglo XVII. Va a ser una ciudad, ya va a ser la ciudad barroca, en ese estilo tan bonito barroco, que todavía tenemos muchas huellas de eso. Bueno, y todo eso va a ir siendo relatado por los cronistas. Ay, les voy a decir una cosa. Fíjense, 500 años después de ese recorrido que hace Cervantes de Salazar, Eduardo Matos, el actor, Vicente Pirarte, el poeta, y yo como cronista, hicimos el mismo recorrido. Y fíjense que resultó fascinante porque los lugares más importantes se conservan en el mismo sitio que estaban cuando recorrieron los personajes de Cervantes de Salazar. La Plaza Mayor estaba ahí, estaba también ya con la iglesia, no era la catedral, pero en el lugar en que estaba la catedral, estaba el Palacio del Ayuntamiento. Es fascinante ver que había metros en la cocina, había muchísimas cosas que se conservan. O sea, de hecho, se ve la vocación original de la ciudad. Sobrevivió, está presente hasta la fecha. O sea, todos los poderes, el político, el económico y el religioso, siguen estando en los mismos lugares. En la gente de nuestro, yo ahora llamamos que lo llamamos Zócalo, ¿no? Cariñosamente, se inventó en el siglo XIX. No se inventó la palabra, se llama el Zócalo, ¿no? La plaza. Bueno, entonces todo esto fue registrado por los comunistas. Tenemos decenas de comunistas durante todos los siglos que fueron relatando todo esto. Y bueno, pero muy pocas mujeres, no porque no haya mujeres que escribían, sino porque nadie les hacía ningún caso, ¿verdad? Fue interesante. Bueno, en el siglo XIX hubo una importantísima, que mucho tiempo después la mujer se consideró como una cronista, que fue Madame Calderón de la Barra. Esta señora era una escocesa que se casó en Boston con un español, que resulta que después lo nombraron el primer embajador de México y lo de España en México después de la independencia, pues se volvió a la relación con la independencia. Pero años después, cuando se restablece, llega como ministro de la empresario Ángel Calderón de la Barca con su esposa escocesa, una mujer inteligentísima que hablaba en español, montaba caballo, y se fascinó con ella. Entonces le escribe cartas a su familia que está en Boston, y unas cartas deliciosas verdaderamente, porque como son cartas cuentan realmente lo que siente, ¿no? Esa empatía, como decía este libro, se enamoró de México. Y uno de las primeras cartas, por ejemplo, muy chistoso, dice: hoy llegamos nos invitaron a la casa de la condesa de no sé qué, y entramos, fue muy incómodo, porque nos vieron y la señora se dejó de ver y nos abrazó.
como si nos conociera. Una situación muy incómoda. Los ingleses que saludan así a medio metro, ¿verdad? Nunca te dan de besos de apapachos. Pero ya la siguiente carta, más adelante, dice, bueno, la otra anécdota, hoy fuimos a conocer a los marques, no sé qué. No nos recibieron con esa calidez que tienen estos mexicanos. Nos recibieron con abrazos, algo maravilloso. Ya me había ganado eso. Igual que la comida mexicana, que me pareció horrible, me pareció maravillosa. Bueno, le gustaba hasta el pulque, pero también hacía sus críticas, ¿no? Hacía unas críticas a estas aristócratas que no hacían realmente nada. Entonces estaban dados un poquito con sobrepeso, que caminaban con patitos, que se ponían los zapatos con tacones incomodísimos, y que en cambio las mujeres del pueblo caminaban con un carro increíble, y la miraban que agarraban a los niños sin espalda en una canasta, iban caminando por las calles. Suenan todas esas cosas, ¿no? Entonces, el senador Presco, William Presco, ustedes habrán oído, que va a escribir una historia en México, de Perú. Cuando vio esas cartas, que era muy amigo de la familia de ella se llamaba Francis, dijo, mira, esto es una maravilla, esto hay que publicarlas, porque es la mejor descripción de la vida de México en esta época. Estamos hablando de mediados del siglo XIX, 1842, 44. Bueno, pues se me dijo ella lo quería, porque no, es que cuento muchos chistes ahí de no van a gustar las amigas mexicanas, ¿no? Pero no, ese es el valor que tenía, ¿no? Que tenían esa frescura, esa ingenuidad. Y se publicaron, pero no, no se lo ponen. Pero todos se dieron cuenta que eran de ella, ¿no? Bueno, ese libro sigue siendo la mejor crónica para mí de civilización. Y lo venden todavía por, es muy barato, se lo recomiendo, se llama La vida en México, de Madame Catherine de la Barca. Es fascinante. Bueno, pero eso es como hace una mujer, hubo muchísimos grandes cronistas diciendo de verdad, el Papiano, los que me digan, lo mismo del siglo XX. Pero fue hasta el siglo XX cuando empiezan a ser reconocidas las mujeres. ¿Quiénes son un modelo, un ejemplo? Es Elenita. Elenita, que aparte yo creo que nunca se sintió como una cronista. No creo que haya habido la importancia que llegó a tener. Pero esta jovencita, me encanta cuando veo sus crónicas de jovencita y las fotos. A esa mujer encantaba a los entrevistados, ¿verdad? Elenita está como enamorado de ti, ¿verdad? Y llegaba a sorpresa, hacer unas preguntas impertinentísimas que nadie les hacía, pero les hacía gracia. Entonces, eso le da a este trabajo tuve una frescura. Y bueno, por otro lado, el trabajo siempre ya de narradora, con la Jesús mío, en fin, toda la obra de Elena es maravillosa. Y yo te tendré leyendo, porque estaba leyendo esta entrevista que le hicieron cuando presentó un libro de Rosario Castellanos. Y fíjate, por ejemplo, aquí platican muchas cosas de Rosario que nadie sabe, porque tú platicas las cosas de la gente que nadie sabe, son los grandes personajes, ¿no? Porque te metes a su corazón y aquí lo dicen. Esto me encantó. El oído y el ojo son fundamentales para escribir, porque se escribe a partir de lo que uno siente, de lo que uno trae en el corazón. Esa es la mejor descripción que yo he escuchado del trabajo de un cronista, de la gente que escribe básicamente por amor. Yo he dicho que cada vez es un trabajo de amor, que nadie te paga. Pero es exactamente eso que dice Elenita, que si hablas con el corazón, ves, escuchas, y quieres transmitir eso que te está emocionando, que te está impresionando, lo quieres compartir con la gente. Pero yo me encanta escribir de mi ciudad, porque quiero que todo el mundo la conozca y la ame, para que la cuiden. Entonces, bueno, yo terminaría con eso, porque hay muchísimo que decir de la crónica, que voy a quedar horas, pero no quiero usar, porque falta aquí nuestro gran mayordomo de Coyoacán. Entonces, muchas gracias, felicidades, Elena, de verdad. Sus palabras están llenas de verdad, de historia y sobre todo de empatía. Ahora a continuación, nuestro querido amigo Fernando Yervides, mayordomo y cronista, que nos pueda regalar unas palabras y también nos pueda contar varios temas muy importantes. Claro que sí. Buenas tardes. Soy Fernando Yervides, mayordomo y cronista
isla de San Mateo, Churubusco, el pueblo más antiguo del Valle de México, es de origen tolteca, según Domingo Chimaltay. Los mexicas llegaron en 1299 a establecerse ahí. Hicieron tanta química, la sangre de Quetzalcóatl con la de México, que ya muerto le pusieron Huitzilopochtli, porque Huitzilopochtli era la deidad tolteca de ese lugar. Yo en una entrevista en Canal 11 le preguntaba a Pati Guerre, oye, ¿y de dónde viene México? México viene de Metel. Me dice, oye, no es el ombligo de la luna. Digo, no, el sol no puede ser la luna. Eso muchos historiadores dicen que es el ombligo de la luna. Pues pueden decir misa, pero no, el sol no puede ser la luna. Viene de Metel. El origen es la etimología, no de Messi y luna. Es el corazón del maguey que al cavarlo a los 5, 6, 7 años nos daba miel, alimentaba al pueblo, era planta sagrada, y después de 2 o 3 días, según los conocimientos de la miel, nos alegra con lo delicioso. Porque quiero felicitar, se me olvidó, a mi querida Apanense Elenita Poniatowska, la reina de Tequisquiapan. La gusta que es un primo mío, un Oaxaco Treviño. En fin, perdón. Y en Churubusco, yo, al ser mayordomo, lógicamente, que debo de llevar a la crónica la empatía que siento de todos mis compañeros. Somos 50 mayordomos. Y hacemos las fiestas que duran hasta 10 días, quemamos 3 o 4 castillos cada 21 de septiembre y se cierra la entrada de Casal a Coyoacán, porque es un pueblo antiquísimo y muy importante. Era el centro ceremonial azteca. Mucha gente cree que el convento o el Museo de las Intervenciones del Convento de Churubusco, como es más majestuoso, pues es más majestuoso, pero fueron todas las piedras de que está hecho estaban en San Mateo. Era el centro ceremonial y era donde gobernaba. El primer gobernante mexica fue hermano de Tlacaelel y de Moctezuma y Camina, Sacatzin, que casó con la viuda de Mastla. Aquel que les quiero leer de un libro que tengo que se llama Churubusco Sagrado. No tanto, son 11 renglones donde se ve la empatía con la crónica. Este poema es el sabio Tramatini de Nezahualcóyotl, que está la dura para mí de los grandes sabios como Platón, como Sócrates. Escudo humeante, mis ojos se entristecen, derraman gotas de amargura al mirar la humillación más grande a tu persona, vejado como un criminal, tú, el gran Señor de México. Invisible Señor, mucha gente dice que, o la mayoría que eran politeístas, los antiguos mexicanos creían en un Dios creador y los demás eran, como para la Iglesia Católica, alguien que había hecho algo por la comunidad, lo hacían santo o Dios menor. Y aquí en los poemas se puede identificar. Invisible Señor, si a bien tienes, haz que el rey Chimalpopoca a tu palacio llegue, dale un rincón allá en el aposento grande para que Mazla no lo alcance. Mazla pues había asesinado a su hermano, que era el heredero que dejó su papá de Sosón, pero en fin. Y en ese entonces Churubusco estaba aliado con los tepanecas. Llegó el momento que asesinaron a Iztixóchitl, el papá de Nezahualcóyotl, y Nezahualcóyotl con su mamá era hermana de Huitzilopochtli de Azteca. Entonces era chichimeca y azteca, tenía de los dos. Y empezaron a asesinar a mucha gente, no nada más a Iztixóchitl, a Xilomantzin de Tupacán, etcétera, etcétera, hasta que la guerra
La última batalla se libró en Coyoacán. Desde Jacalco, que ahora es la Country Club, donde está el primer club de golf, que es en Churubusco, se dio. El primer club de golf en la historia del país, el Country Club. Y donde fue reina en los bailes blanco y negro, Miroslava Stern, aquella hermosa mujer. Y donde nació el gran actor, para mí, yo a mí me gustan las mujeres, pero era muy guapo, Pedro Armendáriz. Pedro Armendáriz nació el 12 de mayo de 1912, el 9 de mayo de 1912, en la ahora Colonia Country Club, que antes era San Mateo. Ahora San Mateo nos han reducido a Pérez 4, lo que era el centro ceremonial. Cuando San Mateo en 1720-30 hay libros que hacían frontera con la Gran Tenochtitlán y llegaba hasta Tasqueña. Y desde el canal de Miramontes a Catzintitlán, que es San Marcos de Jicatzingo ahora, hasta la grandiosa y gloriosa Prepa 6, donde tuve el honor de estudiar, igual que Leonardo López Luján, el día que constituimos el grupo de la FIJO, tuve el gusto de preguntar que si era yo de Prepa 6, porque él también es de Prepa 6. Para Churubusco, a mí, desde niño, cuando el temblor del 57, yo vivía enfrente de la iglesia de la Plateo Churubusco, donde abajo yo conozco donde están los basamentos del templo Huitzilopochtli, que están dentro de la casa de una de las mayordomas, y que ningún otro historiador o investigador tiene permiso de entrar ahí. Yo tengo el gusto, y en este libro, Churubusco es Sagrado Coyoacán, viene una foto del basamento. Era el único lugar de toda la comarca lagunera que tenía muralla. ¿Por qué? Porque era el Petlacayo, quiere decir la petaca, el lugar de la petaca donde guardaban la Triple Alianza o Imperio Mexicano, guardaban sus armas. Y ya cuando el imperio creció, con Iscoa, Platael y los grandes años como Nezahualcóyotl, casi 100 años dominaron todo Mesoamérica, pues se volvió, era un lugar también de control, después era de los Nautecutli, las 4 espadas que tenía Tenochtitlán de aliados, era el barrio más importante, porque de Churubusco partieron a fundar 26 años después, medio siglo de entonces, después de celebrar su quinta ceremonia del fuego nuevo en 1299, por Tenoch, que era hacedor del fuego, van y fundan México Tenochtitlán, gente de ahí, de Churubusco. Y en la iglesia, este 17 de junio que viene, vamos a celebrar el 502 aniversario, porque Fray Pedro de Gante, quien llegó exactamente 2 años después de la caída de México Tenochtitlán, cayó el martes 13 de agosto. Yo creo que por eso los martes a los mexicanos no nos gustan. El 13 de agosto llegó 2 años después en una goleta imperial, porque él era hijo del César, del Sacro Imperio Romano Germánico Maximiliano I de Habsburgo, y medio hermano de Felipe el Hermoso, quien casó con Juana, la reina madre, que muchos le dicen la loca, porque se hizo pasar por loca, porque Carlos V no sabía hablar español cuando llegó a recibir el trono de España en Toledo, la capital Toledo. Ya su hijo hizo que Madrid fuera la capital. Pero Churubusco era tan importante, siempre fue, y un lugar muy rico, porque era un lugar chinantero y se producía mucha fruta y era un lugar de paso. Todas las personas y todo lo que se movía y mercancías tenían que pasar por ahí, porque era una península, ahí es lo que es Ermita. Es más, cuando estaba la ermita de Churubusco, de la Veracruz, todos iban hacia Manila. En el convento de Churubusco hay archivos que ahí se manejaba todo lo referente a las Filipinas.
tenían que pasar a dar su limosna a la ermita de Churubusco. Yo no sé por qué permitieron que la tumbaran al hacer el paso del nivel de Popocatépetl para agarrar la ermita Zamarrapa, pero lo hicieron. Así como han entubado todos los tubos, todos los ríos, y se ha perdido. Me da tristeza, estuve en los primeros de Toyoacán hace unos días y no hay ni la mitad de árboles que había hace 3 años, porque se les ocurrió también en el río Magdalena ponerle un fondo de cemento, pues lógicamente que no permee el agua y muchas plantas no se alimentan. Pero sí, Churubusco siempre ha sido un lugar muy importante, y cuando llegaron los Mexica coincidieron en ese año que llegaron los otomanos a Estambul, y los dos hicieron unos grandes imperios. Eso es lo que quiero yo platicar, y me da mucho gusto estar aquí en el homenaje a Evita y convivir con Ángeles y también con mi querido Claro. Historias, memoria y voces que nos recuerdan que la cultura tampoco es un lujo, sino también es una necesidad. Porque cuando alguien escribe, desde la empatía, como nos enseñó nuestra querida Evita Poniatowska está aquí presente, no solo se narra, también transforma. Y Evita, pues gracias a sus obras, a sus crónicas, a su legado, al amor por México, es luz de nuestra memoria. Un fuerte aplauso aquí presente en nuestra querida. Por estar aquí, por escuchar, por sentir, por formar parte de este encuentro, de este homenaje, y que realmente esto se convierte en un puente. A continuación quisiera hacer una interacción para que también el público aquí presente pudiera dar algún comentario, alguna palabra, alguna pregunta que quieran abordar, si son tan amables. Aquí, por favor, nos pueden ayudar con el micrófono. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Néstor Marroquín, soy artista plástico y periodista también. Me gustaría preguntar, pues, algo, quizás suene un poco romántico, pero creo que es una pregunta que puede ser interesante. ¿Desde dónde viene la voluntad, la necesidad de escribir la crónica? ¿Pues era solamente desde un pensamiento, desde un sentimiento de empatía, o creen que es algo que jamás se le va a Yo contesto lo que comentaba Esmeralda, ¿no? Que es esa sea que se dice, hay que leer y oír, ¿no? Entonces, no sabes ver en un lugar, en una ciudad, y eso te emociona, te causa emoción. Entonces, compartirlo. La gente en medio, el cronista no te lo escribe, pero hay quien te lo dice, te lo platica, ¿no? Pero es una necesidad vital de muchos seres humanos, la necesidad de compartir lo que te emociona, ¿no? Las llamas, la belleza, cada quien tiene sus... ¿Qué es diferente? Fíjate que hay mucha confusión entre lo que es la crónica periodística, digamos, la que se hace todos los días, ¿no? Una crónica deportiva o una crónica de un evento en el auditorio. Esa es una descripción de los hechos que está pasando, ¿no? La crónica, el trabajo de periodista es otro. Generalmente también se acude mucho al pasado, ¿no? Porque es lo que te ayuda como a explicar mejor el presente, lo que quieres decir. Yo, bueno, en mis crónicas casi siempre hago alguna presentación que hay lugar que estoy hablando para que la gente, ¿no? lo valore más, entienda su historia. Él me habla mucho con las personas, ¿no? Pero siempre platica cosas del pasado de esa persona, o un pariente de esa persona. Entonces te ubica al personaje y le da otro sentido, ¿no? Le da dice, el sentido de humanidad, ¿no? Te acerca como ser humano al otro. Y yo siento que pasa lo mismo con la ciudad, ¿no? Hay lugares que tú sientes cercanos, por ejemplo, aquí en nuestro Bonita, verdaderamente suda el amor por su Coyoacán, te digan la Tenesco y la ciudad de Coyoacán, totalmente, es un amor que ya dice
Pero a nosotros te platiqué por tú antes de me platicaste todo esto, porque te emociona, así emocionadísimo. Entonces tú eres una muestra de eso. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Adelante, por favor. Buenas tardes. Me llamo Hilario y ahora estoy en confusión por la definición de este personaje, historiador, mis respetos. Soy Xochimilca y fui a aprender náhuatl en Santana Tlacotenco. El maestro sobreviviente que queda de los grandes maestros, Francisco Morales Baranda, nos enseñó la definición de México o Mexico. Dice que está viene de tres raíces: metl, maguey, xihuitl, lugar. Y para los de Santana Tlacotenco, que manejan la lengua de nuestros amados padres, ellos dicen que somos el lugar de la hierba y del maguey. Entonces, lo relacionó usted, el corazón del maguey, sí, con lo de México. Planta sagrada. Sí, es algo sagrado. Entonces, pues a veces cuando surge en mí una cuestión así, debo de investigar. Aunque yo soy químico, pero estoy enamorado de la lengua, de los antepasados y de la historia. Esa era mi pregunta. Sí, la mayoría, creo que la mayoría de los historiadores de México dicen que es el conejo, cosas así, pero creen que viene de Mezqui, como si lo puedo decir, México, que es el sol, no puede ser la luna, tan fácil como eso. No hay que saber etimologías. Lástima que la prepa no nos debería ser una lengua desde primaria, porque es una lengua mexicana, debería ser obligatoria en todo el país, pero bueno, hay tantas ideas que todos tenemos, ¿verdad? No nos hacen caso. Pero qué bueno, sí, me da gusto que he sido de Xochimilco y Xochimilco siempre ha sido un lugar importantísimo, no nada más en la cuestión del medicinal, con el códice que nos regresaron hace 40 años o algo así, pero códice Cruz, pero es Juan Mariano y Martín de la Cruz. Pero sí, México es lo que significa. El nombre de Huitzilopochtli, su nombre primario es México, y luego el segundo al pasar en la peregrinación por Michoacán, dice Odotomini o varios códices, que tomó el nombre de colibrí, entonces le decían Huitzilino o Huitzilón, que es Huitzilón, que es colibrí. Pero eran sus dos nombres. Ya muerto, él en vida nadie nunca escuchó que le dijeran Huitzilopochtli, porque al mezclarse con los toltecas, en lo que es ahora Cusco, antes se llamaba Huitzilatl, el nombre tolteca, manantial sagrado de Colibrí, que es un libro que estoy a la mitad, que así se llamaba el lugar de uno de los 4 señoríos toltecas que fundó en el año 670, segundo libro Ximalpay, junto con San Juan, con San Lucas Iztapalapa, con Mexicalcingo y San Mateo Cusco. Hace rato me faltó decir nada más que después de Pedro de Gante, cuando él terminó una ermita pequeña de la Santísima Trinidad, llegaron los 12 primeros, entre ellos Motolinía, el más famoso, que fue el primer guardián del convento, y luego le tocó
de Los Ángeles, pero fueron los que terminaron la actual iglesia de Churubusco. Y hacemos unos pachangones fabulosos de todo tipo, cultural y de todo. Han venido me tocó una vez 3 franceses que venían en un palo de estos de los de oradores de Tomata, y hay orquestas que tocan de 60 elementos y todo. Yo mi cargo es el rock and roll, y desde siempre iban los rebeldes del rock, los rocos del ritmo y muy buenos grupos de rock. Yo soy rock and rollero también, de eso por otro lado. Ahora organizó Gerardo hace 2 semanas, 3 semanas en el Museo de la Acuarela, y el que dio el concierto es un exdirector de la Facultad de Música de la UNAM y amigo mío, con quien toqué rock and roll cuando era muchacho. Pero sí, me da gusto y qué bueno, perdón, no por extenderme. Quiero seguir. A manera de redundar, Sí. también allá nos dijeron, los extranjeros manejan otra definición de México, y nuestros maestros sacaron una palabra que usted menciona, esa me de Mezcli, Xictli y Colugar, y dicen, es por lo que más nos conocen. ¿Cómo es lugar y chico? Espérenme, es lo que, por lo que nos conocen los extranjeros como el ombligo de la luna. Xictli, ombligo, Colugar, ¿verdad? Pero la me no viene de Mesli, sino de Metli. Es que en las palabras que forman, bueno, en una sola palabra, a veces nuestros antepasados hacían esa como compactación. Una palabra, sí, toda una razón como por el griego, ejemplo, como el sí, alemán. a manera de, perdón, Sí, porque pero en ese caso no cabe porque el sol, que es México, el sol naciente, no puede ser la luna al mismo tiempo. Es muy fácil sí, relativizar. sí, entiendo esa parte. Sí, la cuestión es de que allá en Santana hay esa, que no podemos nosotros expresarnos en náhuatl si no sabemos aglutinar. Por ejemplo, si yo quisiera decir o digo Nino Xochitl Nahuatl Maestía, yo estoy diciendo, yo estudio poesía náhuatl en una sola palabra. Dice, cuando tú alcances ese nivel de saber aglutinar, sí te creemos que ya aprendiste náhuatl. ¿Sí? Entonces, ahorita me estoy alimentando de su conocimiento y le agradezco, aunque me contraponga, ¿no? Pero me gusta. Es como la calle de Caballo Calvo. Caballo Calvo, atrás de la iglesia de San Juan Bautista. Era más fácil ponerle caballeriza. Yo vivo cerca de un callejón que se llama Trabancarco, que es la caballería. Pero sí, como no existían los caballos, caballo cal, de casa de caballo, sí, de la caballeriza. Pues sí tiene razón en lo que el idioma náhuatl, en una palabra es toda una oración. Sí, de hecho los de Santana para caballo dicen caguayo, porque la B no está en sus labios, dicen caguayo. Pues por el tiempo ahí le voy a dejar. Muchas gracias también por interactuar y por estar con nosotros. Agradecemos profundamente a la Casa de Sabines, a la alcaldía de Obregón, a la alcalde Casarín, y sobre todo a cada uno de ustedes que los invitamos a la exposición de las voces y voz de Benita Poniatowska, que está aquí al fondo, a la derecha, para que puedan también disfrutarla. Es una exposición colectiva de varios artistas. Y bueno, y muchas gracias a nuestra querida maestra Ángeles González Gambio, a Fernando Rodríguez, a Felipe Poniatowska. Un fuerte aplauso, por favor.
querida Elena Poniatowska Amor, que la queremos mucho, y pues, por favor le pedimos a todos un fuerte aplauso. Y también nos recordamos que en el estanquillo hay una exposición extraordinaria de Elena Poniatowska Amor para que también puedan disfrutarla. Pues hoy en día hay muchas exposiciones tanto en el centro histórico, aquí en Álvaro Obregón, y que pueden saber más a detalle de todo el legado que ha dejado nuestra querida Elena Poniatowska, de sus obras, y que hoy en día, a casi 94 años de edad que va a cumplir, pues es impresionante su energía, su ímpetu, pero sobre todo que peca de dosis de humildad, porque tiene un gran corazón hacia toda la gente. Y pues, por favor, Elena, no sé si pueda estar aquí con nosotros para la foto oficial, para que podamos cerrar con broche de oro esta noche. Esperamos en paz para los 95. Me acuerdo para el campeonato. Nada más que. Muchas gracias de parte de la casa a todos los que vinieron, y recordarles que ahorita que acabe la plática tenemos el correo guiado museo de la exposición, a quien nos quiera acompañar aquí afuera en la casa. Muchas gracias también a todos.